noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de Rostros del Crimen desde nuestros hogares. Diversas son las razones que puede llevar a una persona a migrar del país. Muchos venezolanos han optado por irse a las islas conocidas como el ABC del Caribe, Aruba, Curazao o Bonaire, incluso a Trinidad y Tobago, por dos elementos fundamentales: la cercanía que tienen con Venezuela y lo rápido que es llegar a ellas. Muchas veces la decisión de salir del país a una isla del Caribe cercana viene acompañada de una oferta engañosa. Estas ofertas normalmente son realizadas por grupos de delito organizado. Son personas que buscan sacar provecho de las víctimas y las utilizan como mercancía bajo la violencia y la coacción. Y precisamente hoy en Rostros del Crimen desarrollaremos este tema. La trata y el tráfico de personas es un delito que va agarrando mayor fuerza conforme pasa el tiempo. Muchas embarcaciones llegan a su destino y otras simplemente desaparecen en alta mar. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Y para ampliar detalles en este tema, le damos la bienvenida a nuestras dos primeras invitadas. Ellas son la ex fiscal del Ministerio Público y la abogada Mary Gómez y la periodista Gabriela Rojas. Bienvenidas. Gracias. A ustedes. Y en principio queremos preguntarle a la abogada Mary Gómez la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas. Al ser dos delitos complejos y pluriofensivos, ¿verdad? Hay unas diferencias muy notorias. Sin embargo, en la comisión del hecho punible pudiera iniciarse con un tráfico y el objetivo final ser una trata de personas, pero atendiendo al consentimiento. En la trata de personas puede haber consentimiento o no, y en el tráfico de migrantes necesariamente tiene que haber consentimiento. Cuando nos referimos al traslado, para la trata de personas puede ser un traslado interno dentro del mismo país de la víctima o un traslado externo que sería transnacional cruzando una frontera. Necesariamente para el tráfico de migrantes debe haber el cruce de frontera debido a que es un traslado transnacional. También con respecto a los medios utilizados, puede haber coacción. Y en la trata de personas y en el tráfico de migrantes, no necesariamente, porque como la víctima presta su consentimiento, porque el objetivo final es el traslado de esa víctima a otro estado, el consentimiento siempre va a permanecer en ese delito. Con respecto a la trata de personas, puede o no haber un pago de dinero. Sin embargo, para el delito de tráfico de migrantes es necesario el pago del traslado por parte de la víctima a su traficante. ¿Por qué? Porque el objetivo es el cruce de la frontera y ahí termina la conexión entre ambos sujetos, víctima, traficante. Con respecto a la entidad del delito, en el caso de trata de personas, que es, como les digo, un delito pluriofensivo, atenta contra la integridad física, la libertad de esa persona, de esa víctima, y con el delito de tráfico de migrantes, la víctima es el Estado, porque se vulnera la soberanía de ambos estados, de donde sale el traficante, el traficado, y donde ingresa esa víctima a otro estado parte.
Gabriela, quiero que nos cuentes desde tu experiencia como periodista, ¿cuál ha sido tu conexión con este tema tan importante? Y hace un año, más de un año, estuvimos siguiéndole la pista a un caso que llamó mucho la atención, que tenía unas particularidades, que ocurrió en la población de Güiria, en el estado Sucre. Era la desaparición, que tuvo muy pocos días de diferencia, una el 23 de abril de 2019 y la siguiente el 16 de mayo. Dos embarcaciones que desaparecieron cargadas de personas rumbo a Trinidad y Tobago, y ambas, en el caso de la primera embarcación, efectivamente ocurrió un naufragio, pero solamente fueron rescatadas 9 personas de las casi 40 que iban a bordo, y el resto de las personas simplemente desaparecieron. Menos de un mes después ocurre nuevamente una desaparición en la población de Güiria, vuelve a salir un bote, y de este bote desapareció toda la tripulación. Estamos hablando de 36 personas y solamente fue rescatado el capitán cerca de las costas de la isla de Granada, y luego, después de hacer seguimiento, nos dimos cuenta que ya estábamos hablando de más de 60 personas totalmente desaparecidas, sin ningún rastro, sin ningún indicio que indicara ahogamiento, sin ninguna señal que pudiera indicar siquiera un naufragio en el segundo caso. Y hasta el sol de hoy, estas personas aún siguen desaparecidas, lo que indica un claro esquema de trata de personas. Doctora Mary, quisiéramos preguntarle qué posición tiene Venezuela con respecto a la trata de personas en comparación con otros países. La trata de personas en Venezuela, una vez que se hizo oficial los primeros casos de este tipo de delitos, fueron atacados contundentemente, aun cuando no se tenía la legislación correspondiente. Y en el avance de las modalidades se fue ajustando la legislación, y hay tipos penales previstos, por ejemplo, en la ley de extranjería e inmigración, que son modalidades de trata de personas que son más conocidos en nuestro país como el ingreso clandestino de personas, tanto en tráfico como en trata, por aeropuertos, puertos, y se ha legislado, se ha sancionado, se ha reprimido este tipo de delitos, y los casos que se han conocido, estamos conscientes que se ha desarticulado el grupo estructurado. Gabriela, ¿qué indicios tenían ustedes dentro de su investigación de que lo que sucedió con las embarcaciones era delito de trata de personas? Bueno, una de las cosas era la composición del bote. En ambos botes había muchas mujeres y menores de edad. Todas las menores de edad que estaban a bordo en el primer bote estaban indocumentadas. Además, hubo indicios y denuncias previas durante semanas, incluso anteriores al zarpe del bote, que señalaban las madres de estas muchachas menores de edad, que indicaban que se habían ido de casa. Incluso hay un caso específico en el que una de las muchachas se logra comunicar con su mamá, le indica que está básicamente secuestrada en el mismo pueblo de Güiria. Esta persona va hasta los cuerpos policiales, pone la denuncia, rastrean la llamada y se indica que esta llamada sale de Güiria, pero no se hizo operativo de rescate, a pesar de que estamos hablando de una adolescente de 15 años para el momento de la denuncia. Y su mamá escuchó y habló con ella por teléfono, y hubo una indicación clara de que estaban pidiendo $200 para rescatarla, de alguna manera devolverla. Y esto ocurre una semana antes de que el bote zarpara, es decir, ella estuvo una semana en el pueblo de Güiria y realmente no hubo una operación policial que pudiera devolverla o por lo menos atender la denuncia de su mamá. Es el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regreso nuestras dos invitadas continúan con nosotras para seguir abordando este tema. Ya regresamos. Estamos de regreso para continuar indagando sobre el tema de la trata y el tráfico de personas que ha ido aumentando en Venezuela. En esta oportunidad, diversos periodistas han investigado este caso y han tenido la oportunidad de conversar con víctimas o familiares de víctimas
que se han embarcado en la travesía de tomar una lancha, irse a la deriva sin saber cuál es su destino. Personas que muchas veces deciden aceptar ofertas engañosas de quienes los captan bajo la promesa de unas grandes oportunidades laborales, económicas y hasta emocionales. Y continuamos con nuestro programa del día de hoy con un tema interesante y nuestras invitadas, la abogada y exfiscal del Ministerio Público Mary Gómez y la periodista Gabriela Rojas. Y para aclarar un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, doctora, quisiera preguntarle rápidamente, en el caso de las dos embarcaciones que desaparecieron en alta mar, usted lo dijo muy claro que pudiera tratarse de un delito pluriofensivo. Ahora, Gabriela nos explicaba que tiene que ver con el tema de trata, tráfico, pero legalmente, para quienes no sabemos, para quienes nos están viendo, eso de pluriofensivo puede ser varios delitos, puede ser trata, puede ser tráfico, como también puede ser secuestro, y eso es importante que usted nos los aclare rápidamente. Eso es correcto. El nivel de vulnerabilidad de las víctimas desde que salen o se ponen en manos de sus tratantes o traficantes las pone en riesgo de estos delitos que pudieran materializarse o verificarse todos, tanto la trata como el tráfico, como el secuestro, lesiones, violación y otros delitos en el transcurso del traslado de un país, de un estado, el cruce de fronteras y el ingreso a otro país, que es el país de destino, tanto para la presunta trata de personas como para el presunto tráfico de migrantes. Gabriela, en cuanto a esta investigación que publicaron en Tal Cual, en alianza con Conectas, Desaparecidos en el Mar, quisiéramos preguntarte en cuanto a los testimonios. ¿Cuál historia? Todas son muy duras, pero ¿cuál te marcó a ti como periodista y ser humano? Mira, fue muy interesante el primer contacto con los familiares, porque lo que nos parecía más impactante era la total desatención y omisión de las autoridades respecto al tema. Estamos hablando de más de 60 familias, 60 casas donde falta alguien y no hay ningún indicio. Y bueno, el dolor que ellos arrastran, no solamente por esta especie de limbo de un familiar desaparecido, ¿no? Sino que además no ser escuchados, no ser atendidos. Pero recuerdo claramente, y creo que es una de las personas que más cercana estuvo en el comité de familiares, el caso de las 3 jóvenes que vivían en Cumaná y fueron llevadas hasta Güiria. Una de ellas, el caso que les mencionaba, de las 15, 16 y 17 años, 3 adolescentes. Y a mí me llamaba mucho la atención y me impactaba mucho la idea de sus madres, todo el tiempo repasando cada hora, cada minuto que ellas pudieron haber evitado, pudieron buscar a sus hijas, todo el tiempo que las niñas estuvieron en el territorio nacional, que se sabía que estaban en Güiria, y ellas repasan, cada vez que hablaban, repasaban por qué no hice esto, por qué no llamé, por qué no fui, por qué no busqué el dinero. Es decir, ellas sentían que no solamente la habían desatendido, sino que pudieron haber tenido a sus hijas, y creo que para nosotros fue muy impactante escucharlas, cómo tenían la secuencia exacta de las horas y de todo lo que ocurrió hasta el momento del zarpe y después de un año. Doctora, eso que dice Gabriela, me gustaría que usted nos lo explicara. ¿Por qué después suceden las cosas lamentablemente y viene el lamento de la familia? Pero esto se está denunciando. Usted, en su experiencia de largos años en el Ministerio Público, la gente lo denuncia como trata, como desaparición. ¿Cómo ustedes abordan esos temas? Fíjese que desde el año 2005, es tan cierto lo que dice la licenciada, que desde el año 2005 se conoció un grupo estructurado que trasladaba jóvenes y mujeres venezolanas a Trinidad y Tobago por las rutas de Güiria, Anzoátegui, Barcelona, o sea, el estado de Anzoátegui que comprende Güiria y Barcelona, y así como Tucupita, estado del Tamacuro. Y es lamentable que no se le haya dado en esta última investigación que hace referencia a la licenciada, el tratamiento a las víctimas y familiares
porque los protocolos internacionales, tanto de trata de personas como de tráfico de migrantes, exigen una atención privilegiada a las víctimas y familiares, porque es ahí donde vamos a conocer todos los elementos de convicción necesarios para la investigación. Dónde fueron captadas, cuál es la ruta del traslado, cuál fue el medio de coacción, engaño y todas las particularidades necesarias para la búsqueda y el hallazgo de las víctimas en sí. Pero hay cualquier cantidad de víctimas. Eso fue un grupo estructurado que se desarticuló y fíjese que nuevamente se volvieron a organizar y estructurar, que pasó lamentablemente la fatalidad y la pérdida de todas estas víctimas que están Lo que usted desapareciendo. dice, doctora, y sigue ocurriendo. Después de un año tenemos reportes de que siguen los zarpes ilegales, de casos nuevos. La red creció desde Guiria, ahora están desde Delta Macuro, desde el estado Falcón hacia las islas ABC, es decir, está en pleno proceso nuevamente esta estructura que es un delito tan bien organizado, ¿no? Y transnacional. Y es lamentable que desde que nosotros empezamos a investigar los delitos de trata de personas, bajó el índice de ellos. Sin embargo, por la situación social y económica del país, se ha incrementado por la necesidad que tienen estas personas de buscar una mejor forma de vida. Nosotros tenemos que hacer una segunda pausa comercial, no sin antes agradecerles a nuestras invitadas por sus aportes a este tema tan sensible y, como lo decían, organizado y transnacional. Al regreso vamos a continuar abordando este tema con otros expertos. Venezuela, nosotros estamos de regreso y en esta parte del programa abordaremos casos de personas que lograron llegar a destino y precisamente vamos a ampliar detalles de cómo fue el proceso para movilizarse y qué ocurrió luego que llegaron. Muchas personas creen que tomar una lancha para irse del país es algo sencillo. Sin embargo, desconocen que esto es un acto ilegal y puede acarrear graves consecuencias como la detención, el enjuiciamiento y hasta la deportación. Si bien es cierto que hay personas que se montan en estas lanchas y saben a lo que van, hay otras que están bajo engaño y son víctimas fatales. Y para continuar con este tema, les damos la bienvenida a nuestros dos segundos invitados, y ellos son la investigadora penal y comisaria jubilada Griselda Rodríguez y el periodista venezolano radicado actualmente en Trinidad y Tobago, Francisco Marín. Bienvenidos. Muchas gracias, Angélica. Gracias por la invitación. A ustedes por aceptarla. Francisco, queremos preguntarte, ¿qué testimonios como periodista has recogido, has registrado desde Trinidad y Tobago de este fenómeno? Los testimonios que se pueden recolectar acá en Trinidad y Tobago sobre venezolanas que han sido traídas acá en unas situaciones extrañas son bastante graves. Muchas de ellas ni siquiera saben exactamente qué es lo que vienen a hacer en Trinidad y Tobago. Muchas veces las invitan para hacer trabajos, digamos, domésticos, de limpieza. Muchas veces son amigas que tienen aquí en Trinidad quienes les dicen, vente, la situación está chévere, si se consigue esto, se consigue lo otro, y pues ellas acceden de una manera u otra. Pero la verdad es que cuando ya embarcan un bote con rumbo a Trinidad y Tobago, se encuentran con una situación totalmente diferente, y es que son tomadas por bandas locales de Trinidad y Tobago y pues comienzan un terrible proceso de prostitución obligadas. La verdad es que esto es lo que está sucediendo, y pues muchas veces ha sido denunciado acá en Trinidad y Tobago, y también en Venezuela hemos visto desapariciones y otras situaciones que hasta este momento no tienen solución. Griselda, ¿cómo se ve o se maneja este fenómeno desde el punto de vista de la investigación penal? Porque mira lo que dice Francisco, generalmente es bajo engaño para hacer trabajos de supuestamente de servidumbre y terminan lamentablemente prostituyéndose. Bueno, fíjate, Davis, dentro de lo que es la estructura de la trata, existe la trata interna, la trata mixta y la trata transnacional, ¿ok?
Entonces, fíjate que acá en Venezuela se dan el fenómeno interno, el fenómeno mixto y el fenómeno transnacional, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que está pasando? En el protocolo de trata de seres humanos con víctimas venezolanas, generalmente cambió el panorama del éxodo o las rutas de la trata, ¿ok? En un inicio del éxodo venezolano, hace 3 o 4 años atrás, era hacia el sur, ¿de acuerdo? Y del sur generalmente iban a Europa y Asia, ¿de acuerdo? Y países árabes, ¿ok? Sin embargo, la misma estructura del proceso económico vivido por Venezuela y esta debacle económica, entonces se está dando con procesos de traslados más cercanos, entendiendo los elementos de la trata, que es la captación o reclutamiento, el traslado y la acogida para la explotación, dependiendo en este caso de la modalidad de la trata, ¿ok? Como menciona nuestro colega, nuestro amigo, él menciona que algunas veces son para servidumbre, para prostitución o prostitución forzada, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello va a indicar y va a depender de el tipo o el tipo de explotación a la que sea expuesta la víctima. De ello va a depender el tipo de reclutamiento y, por supuesto, el tipo de recibimiento para la explotación. Efectivamente, algunos van invitados como amigos, pero que es el trasfondo de la trata tiene que implicar engaño, ¿ok? Engaño. Pero dentro de esa estructura de la trata se da el protocolo de delincuencia organizada. Y ese protocolo de delincuencia organizada implica que los tentáculos del poder de ese flagelo transnacional va a involucrar, por supuesto, los sistemas del Estado, ¿ok? Entre ellos, si la trata es transnacional, va a implicar documentos falsos o verdaderos, ¿ok? En este caso, involucrados dentro del protocolo de la deuda. Esa deuda donde la víctima es coaccionada para que la pague y hasta tanto no la pague, ella no va a poder trascender a su libertad, que nunca la va a lograr. Algunas mueren en el intento, otras, por supuesto, en el momento de llegar al lugar de destino para ser acogidas para la trata o la explotación, cualquiera sea de sus fines, por supuesto que se quedan atrapadas dentro del monstruo conocido como la esclavitud del siglo XXI o trata de seres humanos. ¿Okay? Sí, y como decía la comisaria, por ejemplo, le queríamos preguntar a Francisco puntualmente en qué condiciones viajan estas víctimas. Entendemos que muchas lo hacen, como lo comentaba la comisaria, sin documentos actualizados, algunas veces le hacen ofertas para actualizarles el pasaporte. ¿Qué está pasando realmente en Trinidad y Tobago con esto? Eso es correcto, Angélica. Muchas de las víctimas vienen totalmente sin ningún tipo de documento, sin pasaporte, porque el traslado que le hacen es de manera ilegal. El modus operandi es que ellas salen de noche desde puertos de Guiria o del Tamacuro, en Tucupita específicamente, y de allí son llevadas hasta una isla secundaria que quede de manera paralela a nuestras fronteras y que quizás no está siendo resguardada por los cuerpos de seguridad. Luego de ahí, de permanecer quizás 1 o 2 noches, son nuevamente llevadas hasta otra isla más pequeña que está un poco más cerca de Trinidad, y es en ese momento cuando una embarcación de Trinidad las busca. Se hace el traslado de un bote venezolano a un bote de Trinidad en pleno océano, en pleno mar, y pues muchas veces durante estos trayectos es cuando ocurren, por ejemplo, naufragios, como ya los hemos visto, que al sol de hoy hay víctimas que siguen desaparecidas, y pues aunque hay personas que vienen en esos botes que precisamente no son parte de ese plan de trama de prostitución o de trata de personas, terminan siendo víctimas. Y es que, aunque por decir, si en un bote vienen unas 10 mujeres que vienen con este fin a la isla y hay otras 15 personas que vienen simplemente por viaje, pues todas sufren un proceso de desaparición forzada y al final son todos víctimas de un proceso de prostitución y de trata de personas, que al final no se sabe nada sobre estas personas, y es un proceso que llegan a Trinidad, las llevan a unas casas donde las mantienen encerradas. Por ejemplo, para comentarles, las casas de policía en Trinidad, las estaciones de policía son de color azul. Se han generado casos acá en Trinidad donde han conseguido a personas escondidas en casas pintadas de color azul para simular que son estaciones de policía y así evitar redadas. Estas son cosas que se han generado donde, por ejemplo, en las puertas de las casas pintan el logo de la policía o simulan toda una fachada como que es una estación de policía, cuando en realidad no lo es, y son retenidas totalmente ilegal acá en Trinidad y Tobago.
Tenemos casos de mujeres que han dicho que han sido vendidas por $300 americanos a bandas trinitarias, y recordemos que esto es un proceso que no solo se está dando de un solo fin por parte de Trinidad y Tobago, sino es algo en conjunto de bandas venezolanas y bandas trinitarias. Comisaria, ¿por qué Trinidad y Tobago? O sea, ¿qué está pasando Venezuela y Trinidad directamente? ¿Por qué? Por lo cercano, ¿ok? Por lo cercano, y que se maneja divisa extranjera, ¿ok? Entre otras cosas, la mujer venezolana es muy bien vista a nivel de estructura, de belleza e incluso de disposición para el trabajo, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta que dependiendo de la modalidad de la trata, se hace el requerimiento del reclutamiento, ¿ok? Si se requieren para la explotación sexual, pues hay un protocolo especial para el reclutamiento. Pero si es para servidumbre, también hay una búsqueda especial de ese tipo de víctimas, ¿ok? Pero fíjense que dentro de los últimos pérdidas de víctimas o desaparición de víctimas han sido adolescentes y mujeres, ¿ok? Adolescentes y mujeres con ofertas de trabajo, ¿ok? Bajo el engaño de esa oferta de trabajo. ¿Qué sucede con Venezuela y la investigación? ¿Ok? Que están incluyendo incluso a las víctimas dentro del protocolo de victimarias, donde los mismos protocolos internacionales en materia de investigación de trata de seres humanos prevé la protección a la víctima. Y aún, por supuesto, cuando la víctima acceda a ir a un determinado lugar, no la hace victimaria o no entra dentro del protocolo de imputación, ¿ok? Acá en Venezuela es una gran debilidad que se está presentando. Y no solamente para Trinidad y Tobago. Tenemos 2 o 3 casos en Falcón, donde por supuesto uno se dio en delito flagrante saliendo la lancha en uno de los puertos improvisados en Falcón, y por supuesto allí fue detenida por la Guardia Nacional un grupo de personas allí. Entonces resulta ser que estaba detenido el lanchero porque los miembros vinculados con ese lanchero, que eran los hilos que estaban moviendo a las víctimas de la trata, no aparecieron. Es decir, que los que metieron, en este caso, en el protocolo de delito flagrante fue a las 15 víctimas y al lanchero. ¿Ok? Entonces resulta que dentro de lo que es la planificación de investigación penal, dentro de lo que es el protocolo de investigación, incluyeron a las víctimas como imputados, o fueron imputadas al momento de ser presentadas. Es un garrafal error dentro de la investigación en Venezuela, ¿ok? Sabemos que Venezuela tiene muchísimas debilidades en materia de investigación, y una de ellas es que no tenemos una ley precisa de lo que es la trata de seres humanos. Nos quedamos en el 2006 y nos quedamos en el 2010 con un proyecto de ley de trata. Y solamente tenemos la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo con 1 o 2 artículos que mencionan la trata. Entonces los fiscales del Ministerio Público se ven en la obligación de buscar un poquito aquí, de buscar un poquito allá, y entonces para precalificar delitos tienen que ahondar en diferentes leyes para poder establecer el delito. Tema interesante, de verdad. El tiempo se nos hace muy corto, pero vamos a hacer una pausa en este momento y en el siguiente bloque continuaremos ahondando más con relación a este tema tan importante. Ya regresamos. Continuamos indagando este tema tan delicado sobre la trata y el tráfico de personas. Y es importante que ustedes conozcan las graves consecuencias que pudiera tener tomar la desacertada decisión de abandonar el país de forma ilegal, incluso cuando se llegue a destino o sea capturado en alta mar. La deportación es tan solo una de las consecuencias que pueden enfrentar quienes salen del país de manera ilegal. Los ciudadanos que toman estas embarcaciones bajo engaño, mentira, coacción o de manera obligada pueden ser víctimas de trata de personas, pero muchos de estos ciudadanos se dan cuenta una vez que llegan a destino. Continuamos con nuestro programa desde casa y ahondando con el tema de Trinidad y Tobago. Francisco, ¿por qué Trinidad y Tobago? Ya esa pregunta se la hicimos a la comisaria en el bloque anterior, pero me gusta que tejamos esa red, ese tentáculo. ¿Qué sabes de estudios? ¿Por qué Trinidad? Sí, es importante mencionar una investigación reciente que se dio que indicaba que más de 17.000 mujeres venezolanas han sido traficadas solo en el último año
hasta Trinidad y Tobago. Luego no es que se quedan acá en Trinidad y Tobago específicamente, sino que ellas comienzan a ser distribuidas por todo el Caribe. Y es que recordemos que Venezuela está muy conectada con el sur del continente, pero no mucho ni con el Caribe, ni con el norte, ni con Centroamérica. Entonces, precisamente se utiliza Trinidad y Tobago por la cercanía que existe entre ambos países, y luego desde Trinidad es que las mujeres comienzan a ser distribuidas hacia otras islas del Caribe, como Barbados, como Jamaica, Santa Lucía, y pues ya pasan a ser vendidas por las redes de Trinidad y Tobago nuevamente. Entonces ellos realizan la compra de mujeres así tal cual a bandas venezolanas, y luego ellos terminan también vendiéndolas a otras islas del Caribe, además de ser explotadas acá en Trinidad. ¿Hablaste con alguna que haya sido víctima de esa venta? Sí, tuve la oportunidad de hablar con una de las muchachas y ella me comentó que precisamente ella tuvo conocimiento de que ella fue vendida por $300 a una banda venezolana. Ella permaneció durante más de 3 meses en una casa retenida. Ella me comentó que un día cuando llegó, ella se dio cuenta en un momento que no venía a hacer lo que le prometieron, y es que entró un hombre a la habitación en la que ella estaba y le dijo: prepárate, arréglate, ponte linda, porque te vamos a llevar para tu primer trabajo. Ella en un primer momento eso obviamente le pareció una situación extraña, y pues se dio cuenta de a qué era que había sido traída cuando ella estaba en un burdel acá en Trinidad y Tobago. Comisaria, se habla de cifras, hay casos, por ejemplo, las embarcaciones de los desaparecidos de Wiria a Trinidad y Tobago, pero ¿qué pasa con los casos que no se sabe? O sea, aquí hay un subregistro, sin duda. ¿Cómo se puede ahondar más en estos detalles, y realmente usted como investigadora penal, qué intuye pasa con las personas que nunca se llega a confirmar qué pasó con ellas, sino que las reportan como desaparecidas? Fíjense bien, dentro de todo delito transnacional se encuentran las cifras negras, ¿ok? Y la trata de seres humanos no se exime de ese protocolo de cifras negras. Sin embargo, por ser un delito de delincuencia organizada, los estados deben trabajar en materia de inteligencia, es decir, trabajar en función de la investigación para, por supuesto, investigar protocolos dentro de los indicios de los elementos de la trata, ¿ok? Entonces, para poder vislumbrar o sacar a la luz estos casos que están aún como cifras negras, ¿ok? Se debe seguir el protocolo de delincuencia organizada, trabajar desde la estructura de la investigación a través de inteligencia, ¿ok? Francisco, ¿qué se sabe de las autoridades en Trinidad? Eso que acaba de decir la comisaria es importante. ¿Se articula el trabajo? ¿Se detienen a las venezolanas víctimas o a representantes de esas redes allá? El sentir general en Trinidad y Tobago es que hay una especie de complicidad también entre las autoridades y pues estas bandas organizadas. Si bien no es al nivel en el que se podría observar en Venezuela, que incluso hay familiares con los que pude conversar que denunciaron que hay autoridades que están directamente en este tipo de negocios, pues en Trinidad muchas veces se ignoran estos lugares en los que se sabe de conocimiento público qué es lo que se realiza, y pues es una situación que genera mucha suspicacia y hace pensar que sí hay una especie de complicidad entre las autoridades. Sin embargo, sí se han generado casos en los que se dan redadas a estos lugares y se detienen desde dueños, se encuentran mujeres venezolanas, se encuentran pues los clientes trinitarios y de otros países, y todos atraviesan por un proceso penal en el que son culpados por los delitos que están cometiendo. ¿Hay deportación en estos casos, comisaria? Fíjense bien, no manejo la cantidad de cifras en cuanto a deportación, si es que las hubiere, pero es importante tomar en cuenta que el país en este caso, que va a hacer el requerimiento de esas víctimas, debe surgir desde el país, ¿ok? En este caso, Venezuela debe estar atenta a las víctimas que tenemos en otros países para establecer ese vínculo, esa conexión para el rescate de víctimas. No sé cómo es el protocolo, en este caso de deportación en Trinidad y Tobago, pero como me menciona Francisco, allí, por supuesto, está la articulación de bandas que está vinculada como delincuencia organizada con las autoridades. Y si no existe desde Venezuela ese requerimiento para que sean dándole un trato especial a estas víctimas y que no fuesen incluso presentadas como victimarias dentro del protocolo de investigación, parte de Venezuela ese requerimiento de víctimas, ¿ok? Y hasta ahora yo no tengo conocimiento de que esto esté sucediendo acá en Venezuela.
Sí se han generado deportaciones por parte de Trinidad hasta Venezuela, para complementar un poco lo que dice la comisaria Griselda. De hecho, recientemente se generó una deportación de un bote de más de 30 venezolanos hacia Venezuela por parte de Trinidad. Entonces las personas son detenidas, por este caso las víctimas, y luego de atravesar un proceso de detención, ellos sí finalmente son deportados hacia Venezuela. Bueno, y ha llegado el momento de agradecerles de verdad desde aquí a ustedes, a Francisco desde Trinidad y Tobago, a Griselda, que trabajan duro, y además conocer este tema tan importante que no solamente nos afecta a los venezolanos, sino a personas residentes en distintos países donde llega nuestro programa. Agradecidos con ustedes, nosotros continuaremos abordando nuestro último bloque del programa en la próxima parte, así que gracias y ya regresamos. La trata de personas es un delito que sin duda ha ido ganando terreno a nivel mundial. Venezuela ocupa uno de los primeros lugares en este delito en América Latina, lo que nos hace preguntarnos, ¿están las autoridades tomando las medidas necesarias para evitar que este delito organizado siga en ascenso? Más de 180 países forman parte de la Policía Internacional Interpol, y todos están encargados de la investigación detallada para atacar la delincuencia. En el caso de la trata y el tráfico de personas, lo que se busca principalmente es capturar y desarticular este tipo de bandas que usan a las personas como mercancía. Y para analizar el trabajo conjunto de estos organismos, le damos la bienvenida al comisario general jubilado Ramón Silva Torcat, quien fue jefe de Interpol Venezuela durante 3 años. Bienvenido, comisario. Buenas noches, saludos a toda su audiencia, siempre a su orden, gracias por la invitación. A usted. Comisario, quisiéramos preguntarle cómo maneja en este caso Interpol Venezuela el fenómeno de la trata de personas. Claro, Interpol es una organización de cooperación policial entre todos sus países miembros. Interpol, gracias a que se encuentra en 194 países en funciones, en coordinación con cada uno de las policías de investigación de cada uno de esos países, ella logra obtener una visión global del comportamiento del delito. En este caso, ellos tienen expertos que se encargan de este tipo de delito, que es la trata de personas y el tráfico de seres humanos. Ellos ven cómo se comporta, de dónde, de qué país están inmigrando y hacia dónde se están siendo adquiridos estas personas, bien sea, lamentablemente aquí no escapa condiciones, hay tanto mujeres como niños, como hombres, que son víctimas de este delito, obviamente por sus condiciones, por su vulnerabilidad en cuanto a las necesidades que tienen cada una de estas personas, y ellos tienen la capacidad de ver cómo se va comportando. En ese interín de cómo se va comportando, ellos van enviando notificaciones a cada uno de los países donde ven que se va reflejando o van reportando este tipo de circunstancias, bien sea porque hay muchas personas que cuando sus familiares logran salir de su país de origen hacia otros países buscando mejoras de vida o de salud o económicas, etc., los familiares, al no tener contacto con ellos, acuden a las autoridades en algunos de sus casos y notifican la desaparición de su familiar o sospechan de que se encuentran bajo alguna circunstancia en ese país. Se notifican a esas autoridades, las autoridades, utilizando las herramientas que brinda Interpol, ¿verdad?, logran colocar a esas personas en una notificación que se llama la notificación amarilla, que lo ponen personas que están desaparecidas, que se desconoce su paradero, y obviamente eso va generando una serie de alertas que los demás países las van recibiendo. Entonces, al ver ellos que de repente Venezuela va incluyendo personas desaparecidas en esas notificaciones amarillas, empiezan a ubicarse en los diferentes países. En este caso buscarán países fronterizos que de alguna u otra forma se facilita para las personas de menos recursos poder traspasar una frontera, ¿no? Y obviamente estas personas son víctimas de los que realizan ese traslado, y en ese interín es cuando ellos tienen su poder y pueden
vulnerar a la persona en lo que necesita para obligarla y someterla a trato cruel, a explotación sexual. A los niños los ponen a hacer trabajo, en algunos casos se ha conocido hacia la parte más que todo de Asia y de África, que los ponen a trabajar en minería y lo explotan trabajando en ese tema, ¿no? Incluso... Comisario, aquí, eso le quería preguntar, porque lo que acaba de decir es interesante. En su paso por Interpol Venezuela, ¿qué países tenían más conexión con este delito y Venezuela? O sea, en algún momento era muy esporádico, ¿no? Sobre todo países de Europa, donde notificaban la desaparición de algún familiar aquí en Venezuela, ¿verdad? Se hacían las investigaciones necesarias con respecto a eso. Igual de aquí de Venezuela, sobre todo los países de Sudamérica. Y en algunos casos los países de Europa como España, Francia y algunos hacia la parte más, digamos, más sur de Europa, ¿no? Donde tristemente las mujeres eran las primeras afectadas por esto, porque eran llevadas con alguna promesa de trabajo, sobre todo en materia de modelaje, de actuación, y se iban con esa ilusión, y cuando llegan a esos países donde no dominan el idioma, por eso le digo que no solamente España es como el centro de captación, y después de ahí las distribuyen hacia países donde ellos no dominan el idioma, donde no tienen familiares, donde no tienen personas de contacto, donde ellos puedan manifestar bajo la situación que se encuentran. Y obviamente lo someten a un tema de económico, y le dan dinero suficiente para mantenerse en el ámbito que tengan, ¿no? Que le interrumpe, como usted comenta, pues evidentemente esto las hace más vulnerables si las llevan a países en donde no dominan el idioma. Es que esa es parte del esquema de vulnerabilidad que buscan en las personas. Ese esquema de que no tengan, ¿cómo se dice?, contacto con el idioma, ¿no? Y como Interpol puede ver la selva completa, por decirlo de alguna manera, y cada país está viendo su jardín, entonces ellos logran visualizar cómo se va manejando y cómo se va utilizando esta red internacional para la trata y el tráfico de personas, y envían esas notificaciones a cada país. Interpol también prepara desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista psicológico cómo abordar a este tipo de víctimas, porque muchas de esas víctimas, a pesar de que están sufriendo y están siendo sometidas a tratos crueles, abusos sexuales, etcétera, etcétera, se niegan a manifestarlo a las autoridades. Por eso que se dificulta la investigación, y tienen que prepararse los funcionarios que se dedican a la investigación de este delito, tienen que prepararse muy bien para saber cómo abordar a este tipo de víctimas para poder lograr rescatarlas y ponerlas en bien juicio, y no solamente eso, lograr identificar a los que están involucrados en la red y poderlos capturar. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales, sobre todo a familiares y a víctimas que están padeciendo esto fuera de nuestro país? Mira, aquí en Venezuela hubo fenómenos, no sé si cuando no teníamos esta pandemia, el tema de los restaurantes, ¿verdad? Y tú veías a esos niños a las 8 o 9 de la noche vendiendo flores, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso hay una organización, ¿verdad?, que pone a esos niños, aparte de trabajar a esas altas horas de la noche, vendiendo flores, etcétera, etcétera, hay también un tema de pedofilia y de abuso sexual a esos niños, porque en ese interín de vender también son vendidos. Entonces, gracias a la cooperación entre los diferentes países donde nos emiten las informaciones, logramos establecer eso. La recomendación es siempre es que las personas no tienen que planificar su intento de ir hacia otros países a lograr una mejora de vida en el primer plano. No deben sobre todo las mujeres no deben de creer en esas fantasías de que van a ir de un país a otro y allá van a ser exitosos. Esas circunstancias siempre tienen una serie de requisitos y una serie de normas que deben de cumplirse. Las personas siempre deben de tener contacto con sus familiares e informarles realmente qué es lo que quieren hacer. Y
las autoridades siempre están informando los diferentes modos operandi que utilizan estas personas para captar a sus víctimas. Obviamente hay otras circunstancias que no pueden ser controladas, como el tema de la migración y el tema de querer pasar de una frontera hacia otra, que son víctimas de estas personas que le ofrecen que lo llevan o no lo llevan, y en el interín del camino lo trancan en un sitio, y ahí es donde ellos abusan o toman a esa persona prácticamente o la combinan a realizar cualquier actividad que ellos tengan a bien hacer. Por lo general son trabajos forzados, son víctimas de explotación sexual, etcétera, etcétera. Creo que es importante rescatar, comisario, todo lo que usted dice y sus recomendaciones, sobre todo para hacerle entender a la gente, al público venezolano y a las personas que nos están viendo, es que siempre vamos a estar muy atentos a lo que hacen nuestros hijos, incluso en situaciones tan difíciles que pudiéramos presentar como familia, siempre tener ese signo de alarma, ¿no? Siempre estar atento a que cualquier cosa que nos pudieran decir desde afuera, como para tratar de mejorar nuestra calidad de vida, no es tan fácil. O sea, lo importante es siempre tener presente que estando y buscando las comodidades en nuestro país, creo que es lo más importante para no exponerse, porque además se expone uno y lamenta a la familia lo que pudiera pasar. Y para complementar tu idea, Davis, creo que sin duda un mensaje principalmente a las mujeres y a las adolescentes, que son como las víctimas más vulnerables de este fenómeno de delito organizado, es que no se dejen tentar por esas ofertas que en principio pudieran ser atractivas. Ya lo han dicho nuestros expertos y lo ha ratificado el comisario Ramón Silva Torcat, que pues evidentemente muchas de estas víctimas son captadas por organizaciones transnacionales que las explotan sexualmente, las explotan laboralmente, y pues luego muchas de ellas además son víctimas de desapariciones forzadas. Es un tema muy sensible que desde Rostros del Crimen sin duda vamos a seguir haciéndole seguimiento para generar prevención y también alarmas en las autoridades. Eso es correcto. Y agradecemos enormemente al comisario, de verdad, porque se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos, pero su experiencia vale muchísimo y las puertas de Rostros del Crimen están abiertas para que usted, con todo lo que sabe, también nos ayude a la población venezolana y a todas las personas donde llega nuestro programa. Muchas gracias, comisario. Gracias. Siempre a su orden, mi saludo, y lo que pueda aportar en pro de la comunidad y en evitar cualquier tipo de delito, cuenten con mi apoyo siempre. Y recuerden que esos sujetos los ven como mercancía, simplemente como mercancía, y los negocian de esa manera. Cuídense y quiéranse como personas, y no permitan ser abusados de esa manera. Agradecemos a todos nuestros invitados por acompañarnos en esta oportunidad. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy y queremos agradecerle la sintonía. Recuerden que tienen a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com y las redes sociales en Instagram y Twitter @rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @soyDavisRamírez. Las mías, Angélica Reporter en Instagram y @AngélicaReport en Twitter. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.